Entonces, estábamos hablando el día de ayer acerca de que nosotros tenemos que escoger la técnica correcta para poder tener éxito en nuestro bloqueo anestésico. Entonces, estamos hablando de todas las fallas que podemos cometer y ayer comentamos que elegir la técnica incorrecta nos puede llevar al fracaso de lograr un adecuado bloqueo. Entonces, comentábamos ayer que, por ejemplo, en el caso del maxilar superior, donde nosotros normalmente hacemos bloqueos supraperiósticos, hay algunas zonas en donde nos puede costar más trabajo lograr este bloqueo supraperióstico, sobre todo en la zona del contrafuerte malar, que está relacionada principalmente hacia el primer molar y segundo molar superior, que esta zona es la que está muy reforzada, que era lo que estudiábamos cuando estábamos viendo la anatomía del maxilar, que veíamos que el maxilar estaba construido con vigas. Entonces, una de estas vigas conforma el contrafuerte malar, y entonces en esta zona la cortical ósea es más gruesa, por lo tanto, cuesta más trabajo que se difunda o que haya una difusión adecuada del anestésico local hacia el paquete vasculonervioso. Entonces, es muy importante que aquí consideremos esa situación y nosotros sepamos que si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico más complejo, pues no va a ser suficiente con hacer un bloqueo supraperióstico y vamos a tener que colocar el anestésico en un tipo de bloqueo troncular. En esto sí dijimos que estaba todo ya muy claro, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, otra de las causas por las cuales puede fallar nuestro bloqueo es porque haya inflamación o infección. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, si nosotros comentábamos que el pH de nuestro anestésico local es un pH alcalino. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que considerar es que si nosotros colocamos nuestro anestésico local en un tejido que se encuentra en proceso de infección o de inflamación aguda, entonces el anestésico no va a hacer el mismo efecto. Por ejemplo, aquí les pongo un paciente que tiene una colección ya de pus en el espacio submandibular bilateral. A este proceso infeccioso se le conoce como angina de Ludwig, que ya la infección empieza a recorrerse hacia los espacios más profundos del cuello y va ganando cada vez más terreno, con la posibilidad de complicarse por invasión de todo este tejido purulento hacia el corazón o hacia los pulmones. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a drenar este absceso, yo sé que aunque le ponga anestesia local para poder hacer una incisión y meter aquí mi pinza mosco para poder drenar toda la pus que se está ya acumulando, yo sé que me va a costar
mucho trabajo controlar el dolor del paciente porque toda esta zona está ya con un pH muy ácido. Entonces, se va a neutralizar mi anestésico local y no va a funcionar adecuadamente. Entonces, por eso, nosotros podemos estar en situaciones que pueden llegar a ser muy controversiales, porque hay muchas veces que llegan con nosotros los pacientes con mucho dolor. Sabemos que lo mejor siempre es la prevención para poder evitar estar anestesiando tejidos infectados, pero la verdad es que la gente casi siempre se espera hasta que ya les duele mucho y hasta que ya ven que se está complicando y entonces ahora sí acude a valoración con el dentista. Entonces muchas veces ya a la valoración intraoral se aprecia que el tejido ya está muy inflamado y ya tiene una alta cantidad de bacterias. Entonces, en estos casos, pues aquí lo ideal es que nosotros lo impregnemos a nuestro paciente con antibiótico, que le demos una buena dosis de antibiótico para que el tejido se desinflame y para que el tejido disminuya la cantidad de bacterias que hay en la zona que está afectada, para que después nosotros podamos hacer la extracción o el tratamiento que está planeado. Si nosotros queremos hacer la extracción en ese mismo momento que está llegando nuestro paciente, lo único que vamos a hacer es que al paciente le duela mucho y que aumente mucho el riesgo también de bacteremia. Entonces, que las bacterias que están todas ahí acumuladas se metan hacia los vasos sanguíneos y podamos causar una infección todavía más grave. Entonces, lo ideal es siempre impregnar a nuestros pacientes con antibiótico por lo menos 24 horas antes de la extracción y después proceder a realizar el procedimiento. Generalmente, si el paciente acude con nosotros con mucho dolor por tener presencia de infección, generalmente con el puro manejo de impregnación antibiótica es suficiente para que el paciente se sienta mejor y vayan disminuyendo de forma significativa todo este cuadro clínico de dolor o sintomatología que el paciente presenta. Entonces, ayuda bastante a hacer este manejo preoperatorio con este medicamento prequirúrgico para que podamos controlar más fácil a nuestro paciente y el procedimiento que nosotros le vayamos a hacer pues sea menos molesto porque ya no va a estar tan inflamado o infectado el tejido. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, doctor. Ok. Ahora anotamos esta otra diapositiva, por favor. Entonces, esta diapositiva hace referencia a algo que hemos venido comentando. Para nosotros aumenta mucho el riesgo de que nosotros coloquemos anestésico local
dentro del vaso sanguíneo, sobre todo en el bloqueo del nervio dentario, que son bloqueos más profundos, a diferencia del bloqueo supraperióstico. Cuando es el bloqueo supraperióstico, es menos el riesgo de que nosotros estemos dentro de un vaso sanguíneo. Siempre debemos de aspirar para poder asegurarnos de que no estamos en el vaso sanguíneo, pero aún así, de todas formas, en la región del área o de la zona mentoniana, perdón, de la zona del dentario, tenemos que tener más cuidado y ahí tenemos que aspirar todavía cada vez que la aguja va penetrando más el tejido, ahí tenemos que siempre aspirar con más atención para evitar esta inyección intravascular. Entonces, en la zona del dentario, en la zona mandibular, esa es la zona de peligro, y en la zona del maxilar, la zona de peligro que hemos comentado, que hemos venido diciendo, es la zona de la fosa pterigomaxilar, que ya ahora todos ubicamos muy bien, que es el espacio formado entre el borde posterior del maxilar, del hueso maxilar, y el borde anterior de la apófisis pterigoides. Entonces está situado nuestra fosa pterigomaxilar entre el hueso maxilar hacia adelante, hacia atrás por la apófisis pterigoides y hacia medial por la lámina vertical del hueso palatino. Está aproximadamente a 1.5 centímetros por debajo del reborde alveolar de la zona del tercer molar superior. Entonces, uno de los riesgos es que nosotros entremos más profundo, más allá de estos 1.5 centímetros, hasta entrar a la fosa pterigomaxilar y ahí encontrarnos con la arteria maxilar interna, que decíamos que este era el contenido de la fosa pterigomaxilar. El contenido era el ganglio pterigomaxilar y la arteria maxilar interna. Entonces, que habíamos comentado que si nosotros metíamos la aguja hacia ese nivel, podíamos infiltrar nuestro anestésico local a la arteria maxilar interna. Y sabemos muy bien que todas las ramas colaterales provenientes de la maxilar interna, tanto las ramas ascendentes como descendentes, son las encargadas de llevar irrigación a toda la región del maxilar y del paladar. Entonces, también puede afectar a todos los tegumentos, toda la región de la piel, de la región maxilar, va a estar irrigada por nuestra arteria maxilar interna. Entonces, si nosotros colocamos nuestro anestésico local dentro del vaso sanguíneo, dentro de la arteria maxilar interna, podemos provocar una isquemia en toda la zona de irrigación de la arteria afectada. Decíamos que esto no era de mayor preocupación, pero de todas formas teníamos que explicarle al paciente y para que el paciente no se alarme. Entonces, siempre lo importante es aspirar para evitar todas las partes negativas de nuestro bloqueo intravascular, porque ya sabemos que si bloqueamos intravascular podemos provocar isquemias, podemos provocar que el anestésico local se vaya hacia otra zona, como en el caso de la arteria meningia, que comentábamos que el anestésico se puede ir hacia las meninges cerebrales, y también el efecto de nuestra anestesia, pues tampoco no va a ser tan eficaz, porque el anestésico no se va a quedar en el tejido donde nosotros estamos trabajando y donde queremos que todo esté funcionando. Entonces el anestésico se iría hacia otra zona y fallaríamos en nuestro objetivo de lograr una anestesia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo, doctor, ¿me podría volver a repetir lo que dijo? Bueno, es que me perdí en la fosa pterigomaxilar, cuando dijo que se encuentra a 1.5 centímetros debajo de qué. O sea, ¿me podría volver a repetir esa parte, por favor? Del reborde alveolar. Entonces nosotros no debemos de meter la aguja a más de 1.5 centímetros, porque entonces ya nos vamos a meter hacia la fosa pterigomaxilar.
Ok. ¿Sí Gracias. queda claro? Entonces, nosotros hemos comentado que siempre disminuye mucho el riesgo de que nosotros hagamos una infiltración intravascular si colocamos despacito nuestro anestésico local. Entonces, si lo vamos aplicando muy despacio, antes de ir entrando con la aguja, nosotros vamos a tener más vasoconstricción. Entonces, el diámetro de los vasos sanguíneos de la zona infiltrada se va a reducir y va a haber menos riesgo de que nosotros le demos a un vaso, que decimos que lo podemos rasgar y podemos provocar un hematoma, y también va a haber menos riesgo de que nosotros entremos al vaso sanguíneo y provoquemos una isquemia. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, en caso de que, bueno, llegues a un vaso sanguíneo y el paciente como que empiece como a caer en shock o algo así, o sea, ¿qué se hace o qué debes hacer? Bueno, aquí hay que ver cuál es tu definición de shock, porque si el shock es provocado por tipo una reacción anafiláctica, pues entonces ahí el manejo que tienen que hacer pues es colocarle adrenalina intravenosa, hay que colocarle las puntas nasales al paciente para que reciba oxígeno, la adrenalina para que la podamos subir la presión, y también le tenemos que dejar un antihistamínico como la difenidramina, que también puede ser intravenosa y por vía intramuscular para poder disminuir la producción de histamina y contrarrestar la vasodilatación generalizada. Como manejo inicial, si es una situación obviamente crítica, pues se tendrá que dar aviso a una ambulancia para poder trasladar al paciente a un área de mayor seguridad. Entonces, estamos hablando del caso que es mucho más extremo, que son casos muy raros que se puedan presentar, porque normalmente pues hacemos una adecuada historia clínica, y los pacientes que son de manejo complejo, pues la indicación es operar al paciente en un ambiente hospitalario y hacer pruebas por parte del médico alergólogo. Entonces, esa sería la única causa de shock que ustedes pudieran tener al momento de estar colocando la anestesia. Entonces, hay otro tipo de cosas que se puedan presentar, que es lo que hemos estado hablando, que es más leve, que es el síncope. Entonces, que es el que el paciente se desmaya, y nosotros ya estuvimos comentando cuáles son las causas de síncope. Dijimos que eran dos. Una es por hipotensión y la otra es por hipoglucemia. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico al momento de estar presentándose la urgencia. Entonces le tienen que tomar la glucosa con el dextroxis, o tienen que tomar también la presión para poder saber cuál es la causa y poderle dar manejo. No sé si queda claro, doctora. Sí, doctor, gracias. Ok, de nada. Anotamos aquí esta otra diapositiva.
Entonces decimos que la variación de la tolerancia individual a la solución anestésica es muy importante de tomarla en cuenta para poder reconocer que cada paciente es diferente. Entonces, no podemos atender a todos los pacientes siempre de la misma forma. Entonces, en las personas varía de manera importante el grado de resistencia para el logro y duración de la anestesia local. Entonces, va a haber gente que va a necesitar mayor cantidad de anestésico local y va a haber gente que va a necesitar menor cantidad de anestésico local. Por ejemplo, las personas que consumen cocaína son personas que su cuerpo ya está muy acostumbrado a metabolizar el medicamento o la droga. Entonces, si nosotros atendemos un paciente que consumió o que consume en grandes cantidades cocaína, pues van a ser pacientes que van a disminuir mucho su probabilidad de éxito de la anestesia local. Incluso con la anestesia general, a los anestesiólogos les cuesta mucho trabajo lograr una anestesia general en los pacientes que consumen sustancias tóxicas. Necesitan normalmente duplicar la dosis normal que se utiliza porque esos pacientes, su cuerpo ya está muy acostumbrado a procesar ese tipo de sustancias. Entonces, por eso sí es muy importante que hagamos la historia clínica. Si tenemos un paciente que ya tiene antecedente de drogadicción, entonces van a ser pacientes que nosotros les tenemos que advertir que es muy probable que el efecto de la anestesia no sea tan efectivo y al paciente pueda presentar dolor. Y nosotros vamos a tener que colocar más anestesia para poder lograr el efecto deseado. Cada vez tenemos que ponerle un poco más, obviamente sin pasarnos de la dosis. Entonces, a lo mejor si el paciente iba a una cita o en una cita le podíamos solucionar el problema, pues ahora le tendríamos que diferir la cita en 2 o 3 citas para no tener que colocar tanta anestesia. Pero sí es una situación que nosotros tenemos que considerar muy bien. Entonces, aunque se puede tener un paciente que no requiera más de 0.5 mililitros para una inyección de infiltración, hay otro que puede necesitar por lo menos 2 mililitros. Entonces, de forma similar, la duración de la anestesia puede variar entre cada individuo de 20 minutos a 6 horas con la misma cantidad de anestésico local. Entonces, cada metabolismo es diferente, cada complexión es diferente y entonces por eso la reacción va a ser diferente. Entonces, por eso es importante decirle al paciente que pues debe de seguir muy bien todas sus indicaciones, porque bueno, estas variantes pues es en donde entra la probabilidad de que se puedan presentar complicaciones. Entonces, siempre hay que considerar estas situaciones. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? A mí sí me podría repetir las zonas de riesgo que había mencionado de la diapositiva anterior, por favor. Las zonas de riesgo, la zona del bloqueo, sí. El bloqueo del nervio dentario inferior y el bloqueo del tercer molar superior o segundo molar superior. Son las dos zonas que tenemos que cuidar porque ahí es donde sí pasan más vasos sanguíneos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Doctor, y por ejemplo, si llega un paciente que consumía cocaína, pero ya no, ¿tiene cierta afección al momento de que nosotros apliquemos la dosis o algo así? O sea, ¿su cuerpo lo va a seguir resintiendo o eso igual depende de cada persona? Sí, depende de cada persona, depende de qué cantidad de droga consumió y cuánto tiempo tiene que la dejó de consumir. Si por lo menos tiene menos de 2 meses o 3 meses, es muy seguro que el anestésico va a tener muy poco efecto. Entonces, casi siempre, pues en los pacientes tiene que haber pasado como 1 año o 2 años para que el cuerpo se haya desintoxicado por completo y ya haya mejor respuesta a la infiltración de nuestro anestésico.
pero si fue mucha la cantidad de droga que estuvo consumiendo, a veces sí se puede tardar hasta más tiempo en tener un mejor efecto. Entonces, a veces hasta 3 años, 4 años, pero sí depende mucho de cada paciente. Aquí lo importante es que ustedes le expliquen al paciente que es probable que el efecto del anestésico se vea disminuido y ustedes, no es culpa de ustedes como doctores que no estén anestesiando bien al paciente, sino que el metabolismo del paciente, pues luego desintoxica el medicamento que ustedes le están poniendo porque ya está muy familiarizado. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, de nada. Ahora notamos esta otra diapositiva. Entonces, otra consideración que es muy importante que tomemos en cuenta es la variación del umbral del dolor en las personas y aún en la misma en ocasiones diferentes. Hay veces que el paciente dice, no, pues es que me dolió mucho más que me sacaste la muela del lado derecho que la muela del lado izquierdo. Entonces, existe este tipo de variaciones porque existen variaciones anatómicas. Entonces, muchas veces el nervio pues, lo podemos ubicar en diferentes regiones. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo este tipo de variaciones para poder tener más control sobre la anestesia. Entonces, el grado de tolerancia al dolor va a variar ampliamente con cada individuo y la sensación que uno podría interpretar como dolor, otro la podría considerar como una molestia. La verdad, actualmente hay muchísimo menos tolerancia al dolor. Cada vez vienen generaciones que yo sí me doy cuenta que les cuesta cada vez más trabajo, la gente se pone más nerviosa, la gente es cada vez menos cooperadora, la gente es cada vez más desesperada. Yo sí me doy cuenta que cada vez me cuesta más trabajo poder tener más estabilizado el paciente, porque ya la gente vive bajo mucho estrés, está bajo mucha tensión y tienen muy poca tolerancia a situaciones estresantes. Entonces ya vienen muy predispuestos. Entonces, hay veces que la verdad, situaciones que no deberían de ser dolorosas pueden llegar a causar un dolor que sea para el paciente muy insoportable. Entonces, pues nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ser profesionales
tenemos que tener paciencia, porque bueno, estas ya son las nuevas generaciones en las que pues nosotros nos va a tocar trabajar, y por eso pues tenemos que dominar muy bien todas estas situaciones que estamos estudiando, muy bien toda la técnica, pues para disminuir lo más que se pueda la situación de que al paciente le duele mucho lo que le hacemos. Entonces, por eso es que existen escalas como la escala de EVA, que es la escala visual análoga, que nos sirve para poder clasificar el dolor y poder identificarnos muy bien con el paciente, porque de ahí viene qué tipo de tratamiento médico nosotros le vamos a dar, qué tipo de analgésicos. Hay analgésicos que son mucho más potentes, pero que también son más tóxicos. Hay analgésicos que son menos potentes y también son menos tóxicos. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy buena comunicación con el paciente con respecto al dolor que el paciente pueda estar presentando. Entonces, esta escala nos va a ayudar. Ya ustedes les van a explicar que es una escala de 0 a 10, que el del 10 es un dolor insoportable, es un dolor de hospital, o sea, que es imposible que su paciente del consultorio dental tenga ese tipo de dolor, porque son dolores insoportables que solamente se curan con morfina o con medicamentos muy fuertes. Entonces, y el 0 es nada de dolor. Entonces ahí el paciente nos va a ir ubicando en qué tipo de dolor tiene, y ya con respecto al dolor, ahora sí nosotros le vamos a dar nuestro manejo médico. Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor muy intenso, de los mejores analgésicos que existen, pues es el ketorolaco y el que con nombre comercial que se llama Supradol. El Supradol sublingual de 30 miligramos es de los analgésicos más fuertes que nosotros podemos prescribir. Entonces, pero tampoco podemos abusar de ese medicamento porque ya sabemos que puede causar problemas renales. Entonces, siempre es importante considerar esta variación del umbral del dolor y comunicarnos de forma adecuada con nuestros pacientes con esta escala, que es la escala de EVA, para poder interpretar bien el dolor y poder manejar lo mejor que se pueda a nuestro paciente. Entonces, la tolerancia de cualquier individuo varía mucho de tiempo debido a factores como enfermedades sistémicas, preocupaciones familiares, cansancio o incluso hambre. Entonces, esto hace que el paciente sea menos resistente al estrés que ustedes le están aplicando al momento de estarlo anestesiando, al momento de estarle quitando una caries. Entonces, todo eso pues al paciente lo pone nervioso, y ustedes pues van a tener que desarrollar esta habilidad para poder controlar mejor a los pacientes. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor, pero por ejemplo, digo, yo sé que no es lo mismo anestesiar a un niño que a un adulto, pero yo recuerdo que cuando a mí me llevaron con el dentista y que también me iban a extraer un diente, a mí yo le pregunté que qué me iban a hacer y me dijo el doctor nada, y de repente nada más sentí un piquete y ya me o sea, yo sé que no se puede hacer lo mismo con un adulto, pero no puede haber como una manera para que tampoco se dé cuenta por si es como muy nervioso o tiene como muchos problemas en ese aspecto. Sí, aquí es muy importante precisamente una buena comunicación. Como dices, el niño, pues el niño sí no entiende, y como no conoce la aguja y como no sabe muchas cosas, pues es probable que se pueda confundir más fácil y lo pueda uno engañar. Obviamente al adulto no, el adulto sabe lo que es una aguja perfectamente, y si tú no le avisas, si le metes la aguja te la va a rayar, porque él ya sabe lo que le estás haciendo, a él no lo puedes confundir. Entonces es muy importante que con el adulto pues sí tengas una buena comunicación y le digas en qué consiste el trabajo, el tratamiento, y el paciente te va a indicar, oye doc, ¿sabes qué? Pues a mí sí no me gusta ver las agujas, a mí sí escóndemela, o no, yo sí la quiero ver y yo sí quiero que tú me digas todo lo que me estás haciendo. Entonces así existen este tipo de pacientes, existen de este tipo de personalidades. Entonces, para nosotros sí es muy importante
que tengamos esta comunicación con el paciente para que el paciente nos oriente a cómo él se siente más tranquilo para poderlo manejar. Esa es la gran diferencia, que con el paciente adulto ya llegas a un acuerdo y con el niño pues lo puedes confundir. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Ya continuamos la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias.